comenzado unos días atrás con la carta de los Gálatas. Esta carta no encontramos ningún tipo de felicitación porque la situación de aquella región, a las iglesias que están allí en Galacia, porque se había introducido ciertas cuestiones, ciertas doctrinas, ciertos judaizantes que estaban trastornando la doctrina de la fe, la doctrina de la salvación, el evangelio de Jesucristo que Pablo había ido a predicar y enseñar y a llevar en toda esa región, y ellos, los Gálatas, lo habían recibido. Pero al entrar este tipo de personas, al entrar este tipo de doctrina, estaban distorsionando y perjudicando el crecimiento y la fe de la gente que estaba en aquella región. Por eso Pablo escribe esta carta de manera urgente, y el capítulo 3 que vamos a ver hoy vamos a estar analizando, y el título lleva no te distraiga de la promesa de Dios, no te distraiga de la salvación de Dios, no te distraiga de las bendiciones de Dios, no te distraiga de quién sos en Dios. Le estudiemos juntos el libro de Gálatas, el capítulo 3, y no te distraiga. Vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Leemos Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: Oh Gálatas insensato, en otra traducción le dice torpe, sin seso o tonto. ¿Quién os fascinó, hechizó, embrujó, engatusó o ilusionó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Está diciendo, respondedme esto: ¿recibiste el Espíritu por la palabra de la ley o por el oír de fe? Tan necio, tan torpe, tan sonso sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido? ¿Has experimentado sufrimiento en vano? Si realmente fue en vano, llegando a dudar si fue genuina la conversión de ellos o no. Aquel pues que os suministra, da en abundancia el Espíritu Santo, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Frases durísimas del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, donde les reprende a ellos por su insensatez de permitir que entrasen hombres desviando, torciendo la enseñanza del evangelio que habían ellos recibido, la verdad del evangelio que ellos habían recibido por el apóstol Pablo. Pablo está conmocionado, está realmente dolido, asombrado por esta distorsión del evangelio que ellos permitieron que penetrase en sus congregaciones. La palabra insensato deriva de la mente, y está diciendo Pablo, y quiere decir Pablo, no están usando la cabeza, no están usando la mente, y se están volviendo necios, insensatos. El diablo es como esos magos ilusionistas, ¿no? Que trata de hacer el truco sin que te des cuenta y pareciese que fuese, pero realmente te está distrayendo. Y por eso se llama este estudio, lo hemos titulado No te distraiga. Y es lo que trata de hacer el diablo, distraernos de la verdad, de la fe, del crecimiento que el Espíritu Santo, que Dios quiere darnos. Y nos distraen distorsionando, y cambiando, torciendo la verdad del evangelio. Y esto es lo que estaba produciendo en los Gálatas, y Pablo lo estaba sabiendo, lo había escuchado como testimonio, sabía que esto estaba ocurriendo en las iglesias que él había fundado allí en Galacia. Entonces el diablo es un gran ilusionista, ¿no? Y como tal ilusionista quiere impedir, en primer lugar, que creamos, que la gente crea en el evangelio, y en segundo lugar es que si la gente ha creído, que no crezca en el evangelio, que no crezca en la madurez, en la fe, en el espíritu, que no haya un crecimiento realmente en la vida de aquel que ha creído en el Señor. Y esto lo digo porque han entrado varias filosofías y teologías bastante complejas y raras que no tienen que ver con la fe. Parecieran que sí, pero no tienen que ver. En aquel entonces entraron los judaizantes, que no negaban la cruz de Cristo, pero sí agregaban cosas
para decir que faltaba, completaba esa cruz, esa obra de Cristo, en aquel madero, en aquella obra salvífera del Señor, para que la gente pudiera ser salvo. Hoy en día hay filosofías y teologías que tratan de también distorsionar, cambiar y se han penetrado, se han incorporado en algunos conceptos y filosofías entre comillas cristianas, y que se están permitiendo y están recorriendo los púlpitos de las iglesias. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a comprender lo que ella dice, a entender lo que ella dice. Y esto es lo que Pablo está advirtiendo y está llamando la atención a los Gálatas, habiendo ellos recibido, dice, cuyos ojos Jesucristo ya les fue presentado claramente. Ellos tenían ya el evangelio puro, verdadero, claramente, no había nada más que agregar a esa palabra del evangelio, ese evangelio que había recibido Pablo, y Pablo lo estaba transmitiendo en la gracia del Señor a todo lugar donde iba, inclusive a la iglesia de Galacia, aquella región. Y estos lo habían recibido de tal manera, pero permitieron que estos ingresasen y estaban enseñando cosas que no eran parte del evangelio. Hoy en día recibimos tanta información, tanto materiales está al alcance de nuestra mano a través del internet, de esta herramienta que podemos comunicarnos y recibir, enviar y recibir en forma casi inmediata. Y esto a veces nos lleva a no analizar, a no examinar lo que recibimos. Y así como lo recibimos, aún lo compartimos sin haber examinado si lo que recibimos está bien, tiene consistencia en la palabra de Dios, y a esto me refiero sobre todo a la palabra del Señor. Si lo que recibimos es veraz, es cierto, es verdadero, no lo examinamos, lo enviamos tal cual sin tener la responsabilidad. Por eso Pablo advierte y le llama: no sean insensatos. Piensen, a ustedes el Evangelio, ante los ojos de ustedes se les fue presentado a Jesucristo. Ustedes conocieron la verdad del Evangelio. Examinen la verdad. Miren si esto está bien, está de acuerdo a lo que ya han recibido, a lo que está conforme a su palabra. Entonces se recibe y se envía. Y déjame decirte que la vida del cristiano no se trata de los líderes. La vida del cristiano no se trata del pastor. La vida del cristiano no se trata de las alabanzas. La vida del cristiano no se trata de los colores, de las luces que hay en el templo, en la iglesia. La vida del cristiano no se trata de la música en la cual se ejecuta dentro del templo. La vida del cristiano no se trata de los libros que lees. La vida del cristiano se trata y se basa en la persona de Jesucristo. Entonces, en Jesucristo nosotros tenemos que estar parados. Debe ser nuestra base de nuestra fe en todo momento. Por eso no podemos dejar de leer, estudiar las Escrituras, que ellas hablan de Él. En los versículos 10 al 14, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: queridos hermanos, Cristo nos ha pasado de maldición a bendición. Y dice Pablo en estos versículos, dice: ¿por qué quieren regresar a la maldición si Cristo nos colocó en la bendición? Y cada vez que es sustituido Jesucristo, nos colocamos bajo la maldición. Cada vez que sacamos a Cristo de nuestro corazón y lo sustituimos por otra cosa, por otra filosofía, por otra doctrina, nos colocamos bajo maldición. Toda filosofía, toda doctrina que hacen depender de ti mismo, que te coloca a vos como el centro y el eje de todo el universo, de todo tu ser, te está colocando bajo maldición. Por eso el Señor nos ha sacado de la maldición a su bendición, nos ha colocado a una posición maravillosa. Los Gálatas querían regresar cuando ya habían sido libres por Jesucristo. La Biblia nos habla de que en Cristo y nos trasladamos en el Señor. Cristo nos trasladó de las tinieblas a su luz, de la maldición a su bendición, de siendo enemigo a familia de Dios. El cristiano está basado en la persona y obra de Jesucristo, y con eso es más que suficiente para ser salvo, para vivir la vida de fe en Cristo. En el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la bendición de la que está hablando el apóstol Pablo, de la que está hablando la palabra de Dios, la que estamos expresando ahora nosotros? No se trata de dinero, no estamos hablando de dinero, no se trata de esta bendición de que tu vida va a ser un color de rosa, no se trata de que tu bendición es que vas a tener una familia perfecta, no se trata de que tu bendición va a tener una iglesia o la iglesia es perfecta, no se trata de eso. La bendición de Dios es que Dios está habitando en la persona del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la bendición la cual está hablando Pablo. Dios habitando en tu corazón. Es la mayor de todas las bendiciones que el hombre puede recibir. Dios habitando en uno. La maldición es una vida sin Dios en tu vida. Es haber despojado a Dios en el centro de tu corazón. Es dejar a Dios de lado, aunque lo lleves como rótulo, pero olvidarse de su palabra, olvidarse de sus principios, olvidarse de Él como ser principal, el Señor de toda tu vida. La bendición es tener a Dios habitando en tu corazón, en tu espíritu, el Espíritu Santo habitando en tu vida. En los versículos 15 al 18 nos habla sobre las promesas de Dios. Y esta promesa de Dios es la promesa de salvación. La salvación no es por obra, sino es una promesa de Dios. ¿Y a quién fue hecha esta promesa de Dios? En el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice. ¿Y quién era su simiente? ¿A quién fue hecha esa promesa? Fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y al final del versículo 16 dice: la cual es Cristo. A Cristo, la simiente es Cristo. Esta promesa se la hace Dios a Jesucristo. No que Cristo necesitara la promesa de ser salvo o de la promesa de la salvación, sino que esta promesa está diciendo que a través de Cristo, a través del Señor Jesucristo, sería el medio, la forma de ser salvo la humanidad. Sería la bendición que a través de su sacrificio, de su persona, de su obra, vendría la salvación. Y esta es la promesa hecha de Dios Padre a Abraham y a su simiente. Lo vuelve a decir Pablo, no dice sus simientes, su simiente. Y lo aclara al final del versículo diciendo: la cual es Cristo. Pablo dice y escribe a los Gálatas que no hay nada que invalide la promesa de Dios. Lo que Dios estableció y prometió será tal cual y lo cumplirá y lo cumplió. Así que Pablo está confirmando en la palabra lo que Dios había ya confirmado en aquel entonces ya a Abraham. En los versículos 19 al 24, Dios eligió la ley. Nos está hablando sobre que la ley vendría a ser nuestro maestro, nuestro ayo, para guiarnos a Cristo, para conducirnos a Cristo. En los versículos 25 y 29, ya finalizando este capítulo, nos describe quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Versículo 26 dice: habiendo sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Versículo 28, soy uno en Cristo Jesús. Y el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de Abraham sois, herederos según las promesas. Que no nos distraiga las filosofías que dan vuelta por allí, aquellos que tuercen la doctrina del Señor, que no nos distraigan aquellos que pervierten la palabra de Dios, que nuestros ojos estén firmes, atentos a aquel y puestos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo. Que no nos distraiga nada, sino que permanezcamos firmes en la fe, que andemos firmes en la fe y que vivamos firmes en esa fe que hemos creído y depositado, y como base es Jesucristo, su palabra. Leámosla, estudiémosla y sea nuestro filtro de todos aquellos que escuchamos. Su palabra sea nuestra base de entender la doctrina y la enseñanza, porque aquí está todo lo revelado para vos y para mí, para cada uno de nosotros. Y todo lo demás que no está dentro de su palabra, desechémoslo, saquémoslo de nuestra vida, ni lo escuchemos, ni lo compartamos, porque no es bíblico y no es la palabra de Dios. Por más que esté de moda, por más que aquel que lo transmita sea simpático o lo diga de una manera muy atractiva, Dios nos ha hablado
a través de su Hijo. Y Él es el Verbo de Dios. Su palabra está aquí en nuestras manos. Ella está para que nosotros andemos, caminemos y nos movamos conforme a sus propósitos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.